Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a retomar la primera jornada regional, la gestión de la movilidad sostenible en ámbitos interjurisdiccionales. Antes de comenzar con la presentación, quiero hacer una breve referencia al contexto que atraviesan las universidades públicas y al respecto manifestar mi adhesión a las clases públicas que se están desarrollando en toda la ciudad, que estamos viendo, bueno, cuando salimos de acá de la facultad, y también a la marcha federal de mañana, 17 de septiembre, en rechazo al veto a la aprobación de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Dicho esto, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable que inicia hoy y termina el 22 con el Día Mundial Sin Auto, queremos aportar desde el Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica a la difusión y sensibilización sobre el concepto de movilidad sustentable. Y en ese marco le damos la bienvenida al arquitecto y doctor Andrés Bordagaray, que nos va a hablar sobre el espacio público clave de una movilidad metropolitana inclusiva, lecciones a partir de 4 casos de estudio. Cuando Andrés me propuso el tema, me pareció muy bueno porque coincide con esa relación dialéctica entre espacio público y movilidad, y por otro lado, también con la visión de aprender de proyectos modélicos o buenas prácticas. Entonces me pareció muy interesante. Bueno, agradecerle obviamente a Andrés, y voy a leer brevemente porque tiene un extenso currículum. Hacelo cortito. Hicimos una síntesis, espero que esté bien, cualquier cosa me corregís. Dale. El doctor arquitecto Andrés Bordagaray es doctor en urbanismo de la Universidad de Sorbonne Nouvelle de París, Francia, diploma internacional en administración pública de la Escuela Nacional de Administración también de Francia, arquitecto, es director de la maestría en sustentabilidad en arquitectura y urbanismo de FADU-UBA, dirige para América Latina el Instituto para la Ciudad en Movimiento, donde coordina la Cátedra Latinoamericana sobre Movilidad Urbana. Fue subsecretario de Descentralización, Transporte y Planeamiento Estratégico de CABA y miembro del Consejo Científico de la Bienal del Espacio Público y de la Fundación France-Japón de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Esa es una breve reseña, pero como les decía, es mucho más amplio sus antecedentes. Y desde ya te agradezco muchísimo, Andrés, tu vocación de participar y tu aporte a estas jornadas. Te doy la palabra. Dale, muchas gracias, Horacio. Un gusto saludarlos a todos y me parece fantástica la jornada que están haciendo y la reflexión regional y me gustaría después, cuando hagan un poquito las conclusiones, seguir qué han estado discutiendo. Sé que además en La Plata y en toda la región metropolitana de La Plata hay desafíos muy grandes también. Y me parece fantástico que desde la universidad se contribuya a pensar cómo hacerles frente, ¿no? Me hubiera encantado estar con ustedes, como les decía a los chicos, estoy ahora en Bogotá, porque también hay un encuentro, bueno, en verdad son los 20 años del Instituto de Estudios Urbanos, pero bueno, una parte de las discusiones tenía que ver también con la movilidad regional. Entonces yo lo que había propuesto comentar, primero una precisión con respecto a la presentación. Lo del Instituto para la Ciudad en Movimiento, sigo siendo el director, pero la verdad que hoy no existe tanto, porque estaba muy vinculado a la organización que se había creado en Francia, después se quedó sin financiamiento, seguimos teniendo la red, seguimos manteniendo los vínculos de investigación en América Latina, pero yo diría que hoy no está tan activo. Sí la reflexión, ¿no? Y yo igual de todas maneras quería compartir con ustedes reflexión sobre el espacio público de la movilidad,
hacer una introducción con temas que sí fueron investigaciones que hicimos desde ahí, en particular de las calles, de lo que está cambiando con la movilidad y de los desafíos sociales, y después pasar a los casos de estudio. Tengo una presentación para hacerlo más animado, pero por favor, toda comentario, interrupción, bienvenida para hacerlo más dinámico y más ameno, y si no, después, bueno, nos damos un espacio. Pero espérate que vamos a ver si lo puedo compartir bien. Recién hicimos la prueba y funcionó, así que ahora debería funcionar también. A ver si ahora lo ven bien. ¿Me escuchás, Horacio? No, no sé si ven bien la pantalla. Ahora sí, sí, sí. Perfecto. Te escuchamos y vemos bien la diapositiva. Bárbaro. Así que bueno, le pongo Bogotá La Plata para que se entienda después alguna foto que voy a mostrar. Entonces, la primera cosa es por qué el espacio público. Muchas veces cuando hablamos de espacio público pensamos en plazas y parques, pero el espacio público en la movilidad tiene un rol fundamental. Las calles, ya saben que son en promedio el 80% del espacio público de una ciudad, son una parte muy importante de la superficie urbana y son también los que marcan el crecimiento, ¿no? A veces cuando hablamos de planeamiento, queremos hacer muchas cosas, pintamos mapas de colores, pero a veces no tenemos los medios ni las competencias, pero lo que nunca dejamos de tener desde el municipio más chico al más grande es, si lo hacemos a tiempo, la posibilidad de trazar calles, avenidas, etcétera, ¿no? Por otra parte, bueno, también hoy la movilidad y la salud son temas que están cada vez más asociados, no solamente por la siniestralidad vial, sino por la calidad del aire que respiramos, los hábitos menos sedentarios, etcétera. Y después, todo lo que tiene que ver con estaciones de transporte público, estaciones terminales, pero también estaciones intermedias, hasta paradas, son un espacio público de la movilidad muy importante. Y también son los que puedan hacer que sea integrador en términos sociales, de género y de equidad, ¿no? Esto es parte de un libro que habíamos hecho, que pues se los comparto con mucho gusto, ya hace unos años, que se llama Ganar la calle y que tiene estudios de casos con autores de 11 ciudades latinoamericanas y que en todas, bueno, en la parte fundacional, en el kilómetro cuadrado que está en torno al centro, en general tiene un trazado muy fácil de distinguir y que cuando nos vamos a la expansión metropolitana, se pierde y a veces es mucho más difícil leer un trazado, ¿no? Por otro lado, bueno, las calles tienen un rol fundamental de soporte de infraestructura, de comercio. Este, eh, las calles, digamos, han seguido un poco han acompañado distintas épocas históricas y distintas épocas eh, tecnológicas. Entonces, las calles coloniales en general son mucho más caminables, son de cuando las ciudades eran realmente peatonales, muchas lo siguen siendo. Después se fueron haciendo híbridas, hay avenidas de distinta calidad urbana donde convivían peatones y automóviles. Y después, en algún momento, para darle velocidad a los automóviles y evitar todo tipo de intersecciones, como ustedes saben, se fue haciendo aún en lugares que puedan tener calidad paisajística, como esta Avenida de las Américas en Río, hubo una barrera urbana difícil de franquear y además que para el que no va en auto queda realmente muy afuera, ¿no? Y eso, bueno, después siguiendo en San Pablo, por ejemplo, este ejemplo por un fotógrafo muy bueno que se llama Nelson Con, muestra cómo cuando uno quiere hacer infraestructuras para ir rápido en auto, con radios de curva que te permitan ir a 100 kilómetros por hora, bueno, devorás espacio público y producís distancias muy difíciles de cubrir también para un peatón, ¿no? Y bueno, por suerte, si bien todavía esto lo seguimos haciendo, y por ahí hablamos de algún ejemplo, en algún momento porque están todas las evidencias para eso, aunque algunos todavía no las escuchen,
dijeron, en vez de seguir ampliando carriles, ¿por qué no hacemos que los carriles que tenemos rindan más? Y un caso muy famoso es el de Curitiba, en ese sentido, que después de la primera crisis del petróleo en Brasil, en los años 70, hicieron todo un sistema de prioridad al transporte público de superficie, de paradas de muy buena calidad y eh, ejes más densos en los lugares mejor servidos por el transporte público, como debe ser, pero como en la práctica muchas veces no es, ¿no? Después esto, eh, eh, que funcionó bien en Curitiba, se llevó a Bogotá, que había tenido tranvías en algún momento y que después, bueno, los abandonó. Después tenía un montón de ómnibus, chiquitos, pero ya para una ciudad de 8 millones de habitantes no daba abasto. Hicieron el Transmilenio y en algunos casos los espacios públicos no son tan buenos. En otros, como es en la Avenida Jiménez, con proyecto de Rogelio Salmona, es muy interesante todo el tratamiento que se le dio. Fíjense que ahí la prioridad no es la velocidad, sino la seguridad de los peatones en un lugar con un espacio público de calidad, ¿no? Después, esta es otra publicación, otra investigación que hicimos. Se llamaba Ganar la calle. Esto es de la movilidad post-fósil. Y diciendo, bueno, si durante 100 años estuvimos bastante marcados por el petróleo, por la nafta, por el gasoil, por los motores de combustión interna, hoy tenemos serios límites frente a eso. Por un lado, por los problemas de cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro, porque las reservas de petróleo no son eternas. Entonces, en muchos lados se van pensando otras formas de moverse, ¿no? En este caso de Seúl, es una autopista recuperada y transformada en espacio totalmente peatonal. En este otro también en Seúl, que es un ejemplo muy conocido del que seguramente oyeron hablar, al principio de los años 2000, salió un profesor de ingeniería en la universidad, como están ustedes, con los alumnos a mostrar que en verdad había que tirarla abajo. Al principio lo miraban como que estaba completamente loco porque era un lugar donde pasaban 100.000 autos por día, pero lo tiraron abajo, abrieron un arroyo enterrado y generaron un espacio público de muy buena calidad y en paralelo, digamos, ya venían desarrollando desde el año 74, pero tienen 23 líneas de subte, y tienen un transporte público de superficie muy, muy bueno. Entonces, muestran que se puede tener eh, una, una buena solución, un buen espacio público y que se puede tener una mejor movilidad que la que se tenía con uno que degradaba mucho la ciudad, ¿no? Estos en Río, que también tenían el perimetral que separaba el centro histórico del frente marítimo y que lo tiraron abajo antes de los Juegos Olímpicos. De alguna manera se abrió un poco la ciudad al mar, pero a diferencia de Seúl no hubo todo el desarrollo en la misma escala de transporte público y todavía quedan varias materias pendientes de integración. Sobre todo esto tengo bastante documentación que me encantaría compartir con ustedes de publicaciones para el que quiera leer un poquito más. Eh, bueno, después ya conocen que en Medellín fue una ciudad con muchas innovaciones urbanas, también en el transporte público, eh, y dentro de todo con bastante éxito en la integración social de barrios populares y, por ejemplo, algunas soluciones innovadoras incluían utilizar tecnología que hasta ese momento era para deportes de invierno al transporte público masivo. Y también una particularidad de Medellín es la forma de gestión. Tiene un sistema de empresas públicas muy bien gestionadas que con las utilidades que genera van a un fondo de inversión social que hace también posibles estos proyectos, ¿no? Bueno, después hay mucho para trabajar en el espacio de la movilidad. Este es un colega francés que se llama Stéphane Lemoine, que hace una representación de los cruces.
Y claro, muchas veces se ven esas líneas rojas de los faros cuando uno pone una cámara para que tome la imagen este, en movimiento, pero él le incorporó los cruces de los peatones y otros hábitos y muestra cómo, según la ciudad y los hábitos culturales, también esos cruces cambian. Creo que la representación de los cruces es un buen trabajo para desarrollar en una facultad de arquitectura, ¿no? Y bueno, después hay otras cuestiones que también han sido objeto de investigaciones que hicimos en su momento, este, que, que tienen que ver con la nueva logística urbana, ¿no? Con las compras online, con todos los distribuidores de delivery que ustedes ven por ahí, que alguno tal vez tuvo la experiencia de hacerlo brevemente como trabajo, y que cambian, no solamente se mueven las personas en la ciudad, sino también los bienes. Y cambian la organización del espacio, ¿no? Cambian a veces, antes tenían que tener lo que vendían en el lugar, ahora los lugares de comercio muchas veces son de muestra y después van de otros depósitos y, bueno, y genera otras demandas en el espacio, muchas veces con desprotección personal y laboral y toda otra serie de cosas, pero es un cambio que está y que requiere también de respuestas en la movilidad, ¿no? Después, bueno, esta cuestión de la salud, que ahora se mide la calidad del aire, o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hacen un énfasis muy importante en reducir las velocidades máximas, ¿no? Cada 5 kilómetros por hora que se reduce en promedio la velocidad en una ciudad, baja en un 30% la cantidad de siniestros mortales. Y las ciudades que tienen 30 de máxima, como ahora tienen Bilbao, París o otras ciudades, bueno, tienen condiciones de seguridad mucho mayores. Si uno, y mejor protección para la bicicleta, aun cuando no necesariamente esté segregada, y por supuesto para los peatones. Si uno lo quiere plantear a nuestras ciudades hoy, probablemente nos miren medio mal al principio, pero yo creo que es una buena medida. En Santa Fe lo habían hecho en el centro, pero después no lo terminaron de ampliar a otras partes, pero creo que es algo son medidas que esta medida no cuesta dinero, este, tiene todos beneficios y finalmente nadie llega más despacio a los lugares por distintos motivos, porque también se reducen los choques y otras cuestiones, ¿no? Después un tema clave del espacio y la movilidad es el estacionamiento. Y fíjense que a veces, como en este caso en Barcelona, igual me duele que están las motos en la vereda, yo que me peleo con las motos en la vereda todo el tiempo, tampoco ellos lo pueden controlar, pero fíjense que usan el estacionamiento de fuelle para separar la ciclovía, de la calle, que igual tiene 30 de máxima, ¿no? Y obviamente, una cosa muy importante, le dejan el espacio para poder abrir la puerta sin que la bici se la lleve puesta, que es algo que a veces ocurre cuando no se anticipa, ¿no? Y bueno, ahora algunos de los cambios, ustedes habrán oído hablar, por ahí lo debatieron un poquito, es qué pasa, hablamos de 100 años de petróleo, qué pasa cuando pasamos de los motores de combustión interna a los motores eléctricos, ¿no? En una muy primera etapa del desarrollo del automóvil eran eléctricos, pero después, este, eh, estos 100 años claramente fueron de combustión interna. En algún momento habían dicho que los daños que producían los vehículos en las ciudades se podían controlar, inclusive que los diésel con un filtro de partículas se podían retener y que uno no respiraba las micropartículas. Después hubo un escándalo famoso con Volkswagen en Estados Unidos que eh, habían programado a los autos para que reconocieran cuando estaban haciendo la simulación, para ver cuáles eran las emisiones en laboratorio y no en ruta. Y bueno, una investigación, echaron a todos, algunos fueron presos y ya no se insistió más en que el motor de diésel podía ser competitivo. Y ahora la industria del automóvil mundial, con distintos ritmos según las partes, está en un proceso de reconversión a lo eléctrico. En Occidente está tardando un poquito más, todavía no encontraron, están haciendo todas las grandes automotrices, autos eléctricos. Conocen a Tesla, que fue el primero que logró tenerlo a una escala industrial, pero hoy los chinos
están siendo muy competitivos. BYD, Build Your Dreams, ahora van a poner una planta muy grande en Brasil. Estuvieron promoviéndolo también en la Argentina y hacen todo tipo de vehículos y hay muchas chinas nuevas a precios muy competitivos que hoy prácticamente ninguna empresa occidental ni las alemanas está hoy en condiciones de hacerle frente a la relación precio-calidad. Ahora están haciendo Mercedes eléctricos y otros son muy buenos, pero por la mitad te compras un chino muy bueno. Igual no pensaba comprarme un Mercedes, pero quiero decir que en el segmento caro y en el segmento barato también son muy competitivos. En todas las ferias de automóviles están y están también los ómnibus, ¿no? Y en algunas ciudades como Santiago, Bogotá y México que están en valles, están acelerando la transición de las flotas a ómnibus eléctricos. En Montevideo, porque además tienen toda la matriz de energía renovable, están avanzando en una parte de la flota. En Brasil piensan construirlos. Y acá, bueno, hay algunos poquitos ejemplos en distintos lados, algunas unidades experimentales, alguna prueba que han hecho en el microcentro de Buenos Aires, pero todavía no es algo de escala masiva, ¿no? Esto también en Curitiba. Pero bueno, quería pasar esta pequeña introducción para hablar del espacio de la movilidad. Habíamos dicho antes, ahí un tema es si los vehículos eléctricos van a poder ser en mayor medida vehículos compartidos. Está la idea de que pueda haber vehículos sin conductor. En algún momento decían que estaba a la vuelta de la esquina. Todavía eso va a llevar un poquito más de tiempo. Este, a mí, la verdad, no sé si me conmueve tanto. Además, en América Latina nunca tiramos nada. Va a tener que convivir con que se te puede caer la red, con que puede este, tener por ahí pocas condiciones para circular. Lo que para mí sí tiene de atractivo es que si los vehículos autónomos y eléctricos fueran más compartidos y disminuyera la propiedad de los autos. Entonces, por cada auto compartido vale por 25 autos individuales, según algunas estadísticas. Entonces, los espacios que hay que dejar para estacionar y para circular no serían tan devoradores como lo son hoy. Pero me parece que para eso todavía falta. Pero por eso quería hablar ahora de estos tres casos y decir en qué medida, más allá de la tecnología, que igual es un dato que hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en la mirada. Nosotros hicimos autopistas y seguimos haciendo que fracturan mucho nuestras ciudades, pueden ser buenas para la conexión entre ciudades, pero también es muy bueno el ferrocarril y también hay que mejorarlo. Pero ¿qué podemos decir de algunos casos de la Organización Social de la Movilidad, que era lo que quería presentar, ¿no? Bueno, entonces, un caso es Tokio. Esta es la red de transporte regional metropolitano de Tokio, que tiene la particularidad de ser el área metropolitana más grande del mundo, con más de 36 millones de habitantes, y de funcionar muy bien en una cantidad de aspectos, por lo menos. Siempre cada ciudad tiene su problema. Pero uno puede ir de un lado al otro con mucha eficiencia, está muy bien servida por el transporte público y después, entre las estaciones, hay redes capilares de comunicación, donde a veces hay unos ómnibus chiquitos, pero también hay mucho a pie y en bicicleta, y tiene una participación muy baja y decreciente del auto en el total de viajes por distintos motivos, ¿no? Uno es porque no hay lugar, dos porque tener un estacionamiento sale carísimo, y si no tenés estacionamiento no te dejan tener un auto. Entonces, si realmente querés tenerlo, y lo podés tener, pero moverte para una cantidad de desplazamientos es poco conveniente, ¿no? Bueno, esta ya es la red más interna, que también está muy conectada. Tokio tiene la particularidad de que se destruyó completamente dos veces en el siglo XX, primero en 1923 con un gran terremoto y después con los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Así que se reconstruyó prácticamente de nuevo, y la inversión del transporte siempre tuvo una parte pública, pero también tuvo una parte privada que financiaban al ferrocarril con
también algunas operaciones inmobiliarias asociadas. Eh, bueno, estas son algunas de las estaciones. Esta es Shibuya, que es una de las más grandes del mundo, más cantidad de pasajeros. Arriba de las estaciones, en general, los operadores del ferrocarril hacen desarrollos inmobiliarios. Por ahí se pasan un poquito de rosca, como se puede ver aquí. Pero estos lugares, fíjense que son eminentes, esto es en el centro de Tokio. Igual cada estación es muy importante aún en los suburbios. Y hay lugares acá que ustedes conocerán que tienen de vistas, por lo menos de fotos, que a veces se ponen rojos todos los semáforos y se cruzan diagonal, porque si no se acumula tanta gente que es imposible, ¿no? Eh, bueno, estos son los desarrollos. Hay un libro muy interesante que realmente vale la pena leer, que se llama Tokio Emergente, diseñando la ciudad espontánea, de Jorge Almazán, y que, bueno, estudia, entre otras cosas, barrios de baja altura y alta densidad, y también cómo abajo de donde pasa el ferrocarril han hecho distintas formas de aprovechar el espacio que tiene mucha vitalidad, ¿no? Después, bueno, hay una colega que se llama Natalia Belín, que estudió mucho las estaciones de Tokio y cómo nosotros siempre queremos mejorar el ferrocarril, creo que en eso coincidimos todos, y también coincidimos todos en que hace falta dinero para eso y que muchas veces no tenemos el dinero. Y también cuando lo tenemos no lo gastamos en otra cosa, ese es otro tema. Pero podríamos tener más dinero si aprovechásemos mejor usando la reflexión urbana para ver cómo los lugares asociados al ferrocarril, por ejemplo, en Tokio los principales centros comerciales están todos en estaciones del ferrocarril y no en cruces de autopistas, como pasa en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y también, bueno, negocian mucho los operadores de transporte con las municipalidades, a donde compran terrenos, tienen viviendas, tienen hoteles, tienen otras cosas. Y siempre se habla que en teoría hay que combinar transporte y uso del suelo, en la práctica nos cuesta mucho hacerlo, y bueno, ellos tienen una operación integrada que lo hacen, ¿no? Acá está como presenta una de las compañías las cuentas a los accionistas y ellos comparten lo que tienen de administrar hoteles, inmobiliaria, el transporte, etcétera, ¿no? O sea que lo que venden de boletos es una parte y el resto lo generan de otro lado. Podría ser público. Recién ahora salgo de una mesa acá en Bogotá donde hablábamos de cómo poder integrar estos recursos en América Latina, en nuestras ciudades, para tener mejor transporte público. Y bueno, en este caso lo quiero pasar un poquito rápido, que es París, que tiene tres etapas de desarrollo del transporte metropolitano. Bueno, una previa que fue los ferrocarriles suburbanos, como en nuestras ciudades. Después tuvo una primera expansión del metro hasta la Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después la red expresa regional hasta los años 70, y luego ahora está en plena construcción una doble orbital de 200 kilómetros que tiene 68 estaciones que se articulan con la red preexistente, y cada una de esas estaciones es un proyecto urbano en sí, con mucha reflexión sobre cómo tiene que ser la calidad de ese espacio público para cumplir su cometido, ¿no? Está la idea de que esta es, bueno, una que es proyecto de Antoine Grumbach, que es donde está la gran biblioteca y que se combina además con el metro y con otra red regional y con el ferrocarril, y que tratan de que sean, después cada uno hará su juicio si lo logran, pero tratan de que sean todos espacios de calidad. Y está la idea de que en cualquier combinación, por más modesta que sea, eso es lo que va a cambiar la experiencia del usuario, te puede dar también mayor seguridad, que en comparación con una inversión en la autopista que solamente va a los autos, esta le va a más público, inclusive eh, eh, para quien tiene la opción, ir en auto en general puedes ir de punto a punto. En cambio, si vas en transporte público, en general tenés que combinar, y la calidad que tengas en el espacio de la combinación puede hacer que, si tenés la opción, igual quieras usar el transporte público o no, ¿no? Bueno, esta es toda la red, no quiero entrar en el detalle ahora. Sí quería entrar y también retomarlo acá. Esta es
la estación de la red expresa regional B que va al Stade de France, ¿no? Que ahí es donde se jugó la final de la Mundial del 98 y donde ahora se hizo una parte de los Juegos Olímpicos. Y fíjense que las rampas, primero que la idea de que un estadio de fútbol no puede estar disociado de la accesibilidad en el transporte público, ¿no? Acá y en muchos otros, ¿no? Segundo, que fíjense, las rampas para circular adentro son rampas de cancha, no son rampas de estación de barrio, ¿no? Y está bien, porque tenés que poder hacer que entre y salga la gente después de un partido o de un gran evento, ¿no? Y ahora, esta es la estación que ya existía del Mundial anterior, ahora para los Juegos Olímpicos. Hicieron una de estas 68 del Gran Paris Express, donde los cruces sobre las vías son de muy buena calidad y donde tratan que la estación sea un espacio público de mucha calidad, donde vos quieras quedarte, ¿no? Ese lugar donde salís corriendo, sino que, bueno, en algún momento, los goles de Constitución o de Retiro son muy ambiciosos, o la Estación de La Plata, pero a veces lo que queda alrededor no está tan cuidado, ¿no? Entonces pensar que la estación no termina dentro del edificio, sino que sigue en el entorno, en el espacio público que lo rodea y que eso puede ser también fundamental, ¿no? Y bueno, este es todo un proyecto en terrenos del ferrocarril, pero para mí tiene algunos temas muy interesantes. Primero que han hecho un parque público que está muy publicado, que se llama Martin Luther King. Segundo, que tiene desarrollos de viviendas que son de mercado y sociales. No hay ninguna diferencia en la calidad física de la vivienda. Lo único es que los beneficiarios pueden estar ahí y algunas partes siguen siendo de propiedad pública y las alquilan, y con eso son un poquito un regulador del mercado. Pero la otra característica frente al uso que nosotros tenemos de terrenos ferroviarios es que de la parte que se vende para hacer vivienda, esos fondos van para mejorar el ferrocarril. Y creo que eso es muy importante también, ¿no? Y bueno, yendo a nuestro caso, a la cuestión regional de Buenos Aires, llegando a La Plata, nosotros tenemos una red ferroviaria suburbana que creo que no valoramos lo suficiente. A veces no la valoramos porque no está en el estado que debería estar. Igual algunas cosas hay que reconocer que se fueron modernizando, pero se podría todavía mejorar más. Y otra porque que no terminamos de entender la importancia estratégica que tiene. No hay otro medio que pueda competir en, en- en inclusión, en fomentar el intercambio económico en la ciudad, en capacidad, porque las autopistas ya están saturadas. Todos los días la noticia de los accesos que están embotellados y si hay un choque ni hablar, y que son 2 horas yendo de 60 kilómetros. En cambio, el ferrocarril tiene la posibilidad de poder hacerlo en tiempos mucho menores y tener más frecuencias de las que se están usando. Y creo que deberían estar en la columna vertebral de cualquier estrategia regional metropolitana que tengamos. Y también, como vimos en los otros ejemplos, eh, tuvieron también ferrocarril al principio del siglo XX, pero le fueron agregando en este tiempo un montón de cosas nuevas. Y nosotros estamos prácticamente con lo que había hace 100 años. Y a veces en peor estado, con coches más modernos para la época, pero en su momento eran la primera tecnología, ¿no? Y después, bueno, la red de subte que se ha quedado muy estancada con 50 kilómetros, que igual es fundamental. Ahora, al principio, se va a hacer la línea F que va a ir de Constitución por Callao, Las Heras a Plaza Italia, pero si bien estuvo muy desarrollada en la primera mitad del siglo XX, después ciudades como San Pablo, México, Santiago de Chile hoy tiene 3 o 4 veces más y ahora, bueno, acá en Bogotá, en Quito y en otras ciudades, Lima, que no tenían, están empezando a hacer sus redes, ¿no? Y creo que, bueno, acá en la estación, esta es la de Chacarita, la posibilidad de combinar los ferrocarriles con el tren, tienen su vitalidad económica, pero creo que acá, yo no digo que haya que copiar a nadie, sí digo que hay que estudiar los casos y tratar de aprender algo. Acá nosotros podríamos potenciar el rol de la estación, podría tener más vitalidad económica todavía para ayudar a tener un mejor servicio, ¿no?
Esto es parte del espacio de las estaciones, un estudio que estamos haciendo ahora sobre la línea H, que tiene combinaciones difíciles, no sé si a alguno de ustedes le tocó tomarla, para ver cómo mejorar la calidad del espacio público para la nueva línea F que se tiene que hacer. Y bueno, hay cosas que se pueden ver también con cómo la gente percibe la seguridad, el control y la habitabilidad. Hemos observado, hemos hecho preguntas y también tratando de descomponer videos con Machine Learning. Hay una chica que está estudiando los datos, yo no sé muy bien en cuánto nos va a dar ideas nuevas, pero bueno, por lo menos son otras formas de medir. Creo que mirando solamente se aprende muchísimo y que eso es algo que vale la pena como, bueno, como cualquier proyecto de arquitectura. Y después mostrábamos el estadio del Stade de France, del estadio del Mundial y el estadio olímpico. Fíjense que nosotros, quiero poner un ejemplo del espacio público de la movilidad, hablando del ferrocarril, pero también de la universidad, ¿no? Ahora el estadio de River se agrandó, no River, yo soy de River, no tanto River lamentablemente, pero sí el estadio, y tiene 80.000 personas, entran prácticamente 20.000 personas más cuando se termine de hacer todo, y sin embargo la capacidad de acceso no se mejoró. Lo que se está haciendo por ahora tiene más que ver con poner estacionamientos, que igual es para una pequeña parte, y, y con querer duplicar un puente que ahora se los voy a mostrar que no se embotella y que para mí no debería ser la prioridad. Y sin embargo, acá se ve el ferrocarril que pasa por la puerta, que es el que podría funcionar como un metro en superficie, ¿no? Como un subte, porque entre Retiro y Aristóbulo del Valle no hay, este es el que va a Villarrosa en Pilar, no hay pasos a nivel. Los vagones que hay son un poquito viejos, pero funciona bastante bien y con muy poquito podría funcionar mejor. Y sin embargo, las entradas, tanto para la cancha de River, Estadio Monumental, como para la ciudad universitaria, con 40.000 estudiantes todos los días, son entradas como de una estación de barrio, ¿no? Y no están reflejando estos volúmenes. Y bueno, cuando yo digo que a veces no tenemos el dinero, pero a veces lo gastamos en otras cosas. Ahora que es el puente de la Bruna, alguno tal vez lo vio, lo quieren duplicar y quieren hacer un puente supuestamente peatonal entre este puente existente y el nuevo que van a hacer. Ahora, si ustedes se fijan, y además tenemos otras mediciones, no se embotella, sí se embotella en este caso Cantilo. Entonces, yo la verdad creo que si tenemos la oportunidad de tener algún dinero para mejorar la infraestructura del transporte, acá el ferrocarril tendría toda la capacidad, no se saturaría, beneficiaría a más gente, al que tiene auto y al que no tiene auto, y que, bueno, si miramos un poquito los ejemplos, tendríamos algo que poder aprender. De Bogotá no voy a desarrollar mucho ahora, también por una cuestión de tiempo, pero bueno, lo tenemos acá en el diálogo que va a seguir acá esta tarde, que ellos, bueno, miran con muchísima, les gustaría tener los 800 kilómetros de red ferroviaria suburbana que tenemos y los 50 de subte. Han ido mejorando de a poquito su transporte y ahora están haciendo una línea nueva que iba a ser al principio enterrada de metro, de subte, pero después, en un cambio de alcalde, decidieron que lo querían hacer por arriba. Entonces lo están haciendo ahora con una constructora china, y están poniendo los pilares por donde van a pasar las vías, y están viendo, bueno, a ver qué va a pasar acá con el espacio. Creo que están teniendo una reflexión muy interesante y para nosotros en La Plata, en Buenos Aires, en otras ciudades del país, tenemos siempre un punto de partida muy bueno, pero la cuestión es cómo somos capaces de ponerlo en valor y obviamente que eso requiere de todas las disciplinas, este, pero me parece que desde las nuestras tenemos mucho para contribuir y por eso quería poner el espacio en el corazón de la reflexión y nada, a ver si servía para provocar un poquito en esta jornada que tuvieron y en todo caso tener algún pequeño diálogo para completar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, gracias.
Te agradecemos, Andrés, por tu exposición, muy enriquecedora en los casos y también la bibliografía que nos enunciaste, así que podemos abrir un espacio de preguntas si alguien quiere hacer una consulta en particular. Hola Andrés, habla Priscila. Primero te quería agradecer por tu gran esfuerzo, que sabíamos que estabas en otra mesa, en una conferencia, hiciste el esfuerzo para estar Un hora y gusto. medio con nosotros, así que gracias. Y no, más que una pregunta, es como una reflexión de todos los, también las coincidencias que tuvimos con lo que veníamos viendo, eh, las reconversiones y los cambios de sistemas que vos mostraste y cambios de paradigma. Y pensaba un poco que justo en esta semana de la movilidad sustentable y de la seguridad vial, un poco el lema para este 2025 en países europeos era cambio y movimiento. Y bueno, y es un gran desafío esos cambios que a los que nos encontramos con esos cambios. Y vos mencionaste justamente que estabas en una mesa para ver cómo los países de Latinoamérica nos financiábamos de alguna manera, porque son lo que veíamos esas grandes obras que son como cambios estructurales, de gran magnitud, de gran inversión. Y bueno, quizás sea para que en otra oportunidad te tengamos presente acá y nos puedas contar eso, pero por ahí nos puedes contar algo Sí, de hacia dónde apuntamos o dónde podemos orientarnos para esos cambios, digamos. no, totalmente. Primero que digo, ciudades, que todos están haciendo inversión en infraestructura de transporte de distinto tipo, pero creo que hay en las ciudades latinoamericanas, las más ricas y las no tanto, una fuerte apuesta para mejorar el transporte público. Uno podría decir que no la suficiente, que a diferencia de estas otras ciudades que veíamos, que tienen un rol declinante del auto, las nuestras aumenta cada vez más, y eso que tenemos una tasa de motorización menor, ¿no? Eh, entonces, si nos vamos a gastar el dinero que tenemos en infraestructura para el auto, vamos a poder servir a algunos y tampoco del todo, porque te terminás embotellando igual, y no vamos a poder hacer otras cosas que sí hacen falta, ¿no? Entonces creo que a la hora de discutir los presupuestos públicos, los mecanismos de administración de las inversiones, poder tener criterios claros para atender a las prioridades, ¿no? Que aunque sea del método tradicional de financiamiento con los presupuestos públicos, si ponemos bien las prioridades deberíamos hacer más de lo que estuvimos haciendo en estos últimos tiempos. Este, por otro lado, me parece que esta posibilidad de combinar el desarrollo urbano con el mejora del transporte, vale la pena, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que llamar en las universidades a los de las otras facultades también, al sector público. Yo prefiero que los desarrolladores estén asociados al transporte público y no solamente a los barrios que se crean en torno a la autopista, que tal vez sean los más fáciles de vender y por eso les interesa más. Pero me parece que después eso genera toda una necesidad de inversión posterior en que lleguen las redes de infraestructura, la electricidad, el agua, etcétera, ¿no? Y que en cambio esto sería un uso más inteligente de los recursos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo también parte de hacer las estaciones más vitales, ¿no? Y más atractivas, tanto el servicio como las estaciones, ¿no? Y creo que siempre los sectores de transporte, como cualquier prestador de servicios públicos, son difíciles, pues son operadores acostumbrados a negociar con los estados y a tener sus mecanismos de presión y de lobby. Está bien, es así en todas partes.
A veces son públicos, igual si es público lo tenés que gestionar muy bien. Este, pero bueno, ¿cómo ponerle? Hoy la verdad que las lógicas de operación, en muchos casos los propios colectivos pierden pasajeros por las motos, hacen propagandas, es decir, con la cuota de la moto es lo que gastarías en el mes en boletos, y puede ser, pero al mismo tiempo también tiene riesgos grandes de seguridad vial, y también si no tiene pasajeros el transporte público se muere, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces para hacerlo atractivo, combinado con otras cosas, combinado con que los autos se compartan un poco más, combinado con que se camine y se ande más en bicicleta? Y bueno, yo creo que ahí hay un abanico de opciones. Me parece que vale estudiarlo, y me parece que en el territorio donde están ahora en La Plata hay una base súper interesante también para reflexionar, y de la historia y del futuro, ¿no? La otra vez me habían invitado a algunas discusiones y salía bastante lo del transporte. Pero creo que se puede pensar en cómo innovar en los instrumentos, en cómo combinar operadores de transporte con la dinámica del desarrollo urbano, cómo captar esos recursos para la inversión, eh, cómo va de la mano de otras políticas, inclusive si la política de vivienda no va combinada con estrategias de uso del suelo y del transporte. A veces nos pasa que acá y en otros países de América Latina, ¿no? Se hacen viviendas nuevas, buenas, pero es muy difícil llegar de ahí a donde están las oportunidades, ¿no? Así que, bueno, me parece que ahí hay varias puntas. También se puede empezar con pruebas chiquitas, se puede empezar con estas normas de velocidad, con normas de estacionamiento, con gestión de las calles que existen, y con mejora de los lugares públicos que hay. Nosotros tenemos la virtud de que tenemos en muchos lugares las vías, ¿no? No sé cómo está creo que hay un servicio, ¿no? Que va de la estación terminal y da la vuelta por la universidad, pero que no tiene tanta frecuencia, pero tenemos las vías, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya es un punto de partida muy bueno. Así que nada, parece que ahí hay muchos desafíos. Ustedes deben conocer mejor algunas de las puntas, pero ojalá que sea materia de debate, ¿no? Yo eh, siempre pienso que las elecciones son, bueno, primero un acto fundamental de la democracia, y uno siempre, si está atento, mira las posiciones, los debates, las encuestas, y muchas veces estas cuestiones que son vitales para la vida cotidiana, que en otros lados son una parte importante de las propuestas de campaña. En nuestro caso no tanto. Tal vez porque tenemos otros problemas que son tan graves que no logramos que estos entren en la agenda, o tal vez este, porque no ponemos desde nuestro ámbito opciones para ver cómo se puede mejorar. En este caso de Seúl que hablaba, el profesor que mencioné, logró que se instalen los medios y que lo pongan en las preguntas del debate en la segunda vuelta de la elección de alcalde de Seúl, ¿no? Y el que dijo que lo iba a hacer ganó, así que no creo que solo por eso, además terminó mal por otros motivos. Pero sí, digamos, subrayar que creo que todos estos temas tienen importancia política, y ojalá que puedan entrar también en la agenda pública, ¿no? Que eso hace también que se les preste más atención y que se tomen más decisiones, ¿no? Con respecto a esto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hoy te quería comentar que, bueno, tuvimos distintos paneles, entre ellos representantes de los municipios que conforman el Gran La Plata, y un poco surgió lo difícil que es, o la falta en principio, de políticas de movilidad sustentable, eh, la falta del pensamiento metropolitano de la movilidad. O sea, cada municipio trata de resolver a su manera la gestión de la movilidad.
E inclusive también nos contaba la gente de la Municipalidad de La Plata las dificultades que tiene porque tiene un 60% de las líneas que son provinciales y no son locales y no tiene injerencia el municipio en la planificación y gestión de esas líneas que son de carácter provincial, ¿no? Entonces, es un tema, la movilidad complejo desde el punto de vista de esa falta de mirada metropolitana, de la complejidad de la relación con los actores sociales, con la empresa, y yo creo que todo eso en definitiva se traduce un poco después en el caos o cómo el auto nos ocupó el espacio público, ¿no? Totalmente, pero esto que decís de la política es así también en la ciudad. Dicen, no, de Buenos Aires, yo no puedo hablar con el ferrocarril porque está en la jurisdicción nacional. Bueno, ahora a nivel, eso es un dato coyuntural, pero se pusieron de acuerdo para hacer listas juntos en las elecciones. La Plata, y la provincia, está bien, uno tiene una cosa, otro tiene otra, pero bueno, están ahí, tienen que poder hablar. Yo no digo que sea fácil, estoy seguro que la gente tiene toda la vocación de hacerlo y conozco casos en, eh, en Estados Unidos se están matando, en Nueva Jersey le hacían juicio a Nueva York, al estado vecino, así que no digo que sea fácil, pero me parece que hay que poder hablar, hay que poder negociar y que a veces, hoy justamente hablábamos, ¿no? Este, Muchas veces se termina saliendo la necesidad de crear entes metropolitanos de transporte. Se creó una agencia nacional del transporte, una agencia de transporte metropolitano que era por lo menos Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Lamentablemente no estaban los municipios, que para mí tendrían que haber estado y después no tuvo ninguna capacidad operativa. En algún momento breve la integré. Eh, pero me parece que hay que ponerlo, decir, bueno, y creo que la universidad puede tal vez ser ayudar a que se generen instancias de coordinación, ¿no? Este, Igual es sumamente difícil, además, hoy los operadores de transporte en general están con las finanzas muy complicadas, dependen mucho como decía, perdieron pasajeros, este, si los costos atados ahora, por ejemplo, que hubo un pequeño corrimiento del dólar, el gasoil y todo esto también te presiona, este, y no lo podés transferir a los usuarios porque tampoco se puede pagar, si no, entonces es un desafío, pero con más razón, todo lo que se pueda ganar en eficiencia porque somos capaces de coordinar, deberíamos hacerlo, ¿no? Eh, eh, la cuestión es dónde crear los ámbitos, dónde poner los debates, dónde instalar las redes, no sé, más allá de reivindicaciones muy llegó tarde el colectivo o no vino, ¿viste? Si no, bueno, usarlo este, para potenciarlo. Pero sí, digamos, la, la- eh, bueno, La Plata tiene por lo menos la oportunidad de tener a la sede del gobierno provincial y el municipal en un mismo lugar geográfico, como está en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la Nación, y no por eso nosotros lo coordinamos. Así que, pero parece que esas instancias son fundamentales y que hace falta gente especializada en esto, cuadros profesionales bien formados y entrarle de todos los ángulos, ¿no? Del ángulo económico, del ángulo espacial, del ángulo de la operación y que deberíamos eh, a- tener cosas nuevas que contar con todo lo que hay ya instalado, ¿no? Así, y ciudad universitaria como La Plata, además, yo me imagino que hay más predisposición a la innovación que en otros lados, ¿no? Con una población muy joven, muy dinámica, así que bueno, voy a seguir de cerca a ver cómo siguen estas conclusiones.
Te paso que van a hacer una pregunta. Dale. Hola Andrés, ¿cómo te va? Me presento, soy Diego Derucchi, comparto con Horacio nuestra cátedra de planificación territorial en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo estás, Diego? Y bueno, desde el laboratorio de planificación y gestión estratégica, que es quien está organizando estas jornadas, nos hemos planteado justo este dilema de cómo encarar la planificación urbana territorial con la mirada puesta en la movilidad y con la problemática de la complejidad interjurisdiccional que recién mencionábamos y que, bueno, que es uno de los temas complejos para poder resolver, pensando un sistema de movilidad y de transporte que sea único, ¿verdad? Que tenga una visión sistémica y poder cogestionar con los distintos actores institucionales. En ese sentido, bueno, esta jornada en particular y el rol que vos mencionabas de la universidad en general puede ser un actor que interactúe y junte algunas de las partes, aprovechando la coyuntura que, como bien decías vos, política, que bueno, en este momento el gobierno provincial y municipal son del mismo color político, y eso se traduce en algunas acciones concretas vinculadas al espacio público, para decirlo, para ejemplificar, que bueno, hoy por hoy La Plata está teniendo algunas mejoras en los espacios públicos, en las plazas, producto en todo caso de este vínculo político. Ojalá que esto no dependa exclusivamente de eso y se pueda abrir el juego, si bien yo creo que está el campo fértil para poder avanzar y crear, como recién mencionabas, algún ente de regulación, de gestión, de planificación de transporte a nivel de la microrregión que permita dar respuestas más concretas. Bueno, esto como reflexión. Como pregunta concreta, dado que has mostrado muchos ejemplos muy variados, muy interesantes de muchas ciudades del mundo, y esta cuestión que digamos que es un nuevo paradigma que ya hace tiempo, pero se va consolidando sobre todo a partir de la pandemia, con el tema de la virtualidad, del trabajo remoto, de todas las cuestiones que de alguna manera o pueden contribuir a un menor nivel de movilidad entre la gente y un mayor desarrollo, bueno, vinculado a estas cuestiones que entiendo que has también intercambiado con Moreno, del tema de la ciudad, de las proximidades, del fomento de las centralidades o de las subcentralidades en territorios extensos y desarrollo en horizontal que dificulta un buen sistema de transporte. La pregunta es, este fenómeno digamos, de trabajo o de vínculo más barrial, que en teoría podría permitir mayores niveles de desplazamiento de la población, ¿se está viendo? ¿Es un fenómeno que vos a nivel de tu conocimiento global lo estás marcando o seguimos con la problemática de resolver la necesidad de movilidad masiva y permanente, con grandes inversiones de infraestructura, como bien recién señalabas? ¿Cómo lo ves? No, bueno, evidentemente eso tiene un cambio y además con la pandemia de alguna forma se multiplicó porque se cambiaron viejos hábitos también. La tecnología existía, pero a partir de ahí se empezó a usar mucho más, ¿no? De hecho, hay algunas áreas centrales que todavía no recuperaron el nivel de actividad que tenían. A las oficinas les cuesta más alquilar la superficie. Aún los que no tienen los empleados con trabajo virtual tienen más días rotativos. Bueno, hay más clases virtuales, a veces se pierde mucho, me hubiera gustado ahora estar enfrente, pero también, si no, hoy no lo hubiéramos podido hacer. Eh, y entonces eso genera cambios, por lo pronto, un poquito menos de concentración en las horas pico, ¿no? Por otro lado, las aplicaciones, bueno, esto de la compra online, el comercio electrónico, es un cambio importante en la logística. Eh, También permitirían que la gente pueda compartir un poco más los autos, si la usáramos bien. Pero creo que tiene, sí, una influencia muy directa en la ciudad, ¿no? Que cambia la organización del espacio. Por ahí no totalmente, pero la cambia. Este, eh,
Nadie sabe del todo bien cómo en algunos lados habían dejado que todo fuera virtual, después volvieron a pedir que fueran al lugar de trabajo. Este, no sé, las medidas de productividad en cuanto aumentan, pero creo que por lo menos la idea de que sea más mixto está instalada, ¿no? Eh, Creo que también permite que los desplazamientos sean con un fin útil y que podás averiguar muchas más cosas online antes de tener que desplazarte, y que eso también cambia. Este, y lo de la proximidad de Carlos Moreno y todo esto que es interesante. Pero claro, depende en dónde estés, tenés más cosas alrededor. En general, en los lugares no en todos los barrios, ¿no? Entonces, no todo lo vas a poder resolver con la proximidad. En todo caso, sí me parece que bueno, es interesante para tomarlo en cuenta. Eh, yo creo que estamos en un cambio muy importante, inclusive eh, así como fue Internet hace 30 años, hoy estamos con la inteligencia artificial. Todavía no sabemos del todo bien, todos por ahí la usamos un poquito en la vida cotidiana, pero no sabemos bien cómo va a terminar de impactar en, en la estructura por ejemplo, la industrialización cambió completamente las ciudades, los saltos de productividad en la industria también, ahora estos cambios en los servicios, en el comercio, también, pero creo que todavía no sabemos exactamente para dónde. Tenemos también alguna publicación sobre eso, pero creo que ya con todo cambia tan rápido, no sé cuánta vigencia tiene. Eh, pero bueno, hay que integrarlo, creo que también para tomar más decisiones más inteligentes en cómo operamos el transporte, también toda esta evolución tecnológica debería servir. Eh, Cuando uno puede conocer los tiempos reales de espera de un colectivo, de un tren, te cambia mucho la percepción del tiempo de espera, la organización. Así que, bueno, son todas cosas a ir integrando. No sé si, Diego, te contesté a la pregunta, me fui por las ramas, pero bueno, me pareció que algo de eso era lo que preguntabas. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Andrés, agradecemos por tu aporte a las jornadas, muy interesante, y esperamos vernos en un próximo encuentro. Sí, la próxima de La Plata y con asado. ¿Eh? Dale. Dale, gracias, ¿eh? Estás invitado. Un abrazo grande y Que muchas termine gracias. bien el día, un abrazo. Chao, chao. De todos los presentes. Justo estaban hablando del tema de las tecnologías y también modifica, creo, estos encuentros, nos modifica, pero bueno, también tuvimos esta posibilidad, ¿no? Que él estando en Bogotá, pues la verdad es increíble. eh, yo pensaba, mientras él hablaba y él estuvo un ratito, caminó 2 cuadras, fue, vino, se conectó y estaba con nosotros a no sé, miles de kilómetros. Tiene muchos beneficios también eso, así que Vamos a armar un sitio. porque les cuento, esto está todo continuo, casi no tuvo cortes, son varias horas de grabación, hay que editarlo. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna reflexión final, algún comentario. Si llega el... Bueno, yo que particularmente no soy de la materia planeamiento, pero obviamente siempre todos estos conceptos es como que retroalimentan, ¿no? la formación y sobre todo la posibilidad de transmitirlos a los alumnos. Me quedé con el concepto
de Bordagaray con esta cuestión de pensar, ¿no?, la movilidad post-fósil, ¿no? ¿Qué definición esa? Me parece que conlleva mucho más, ¿no?, de lo que realmente la palabra dice. Y casualmente tuve que ausentarme para ir a buscar a mi hijo y me estaba dando, ¿no?, vuelta a todos los conceptos que vimos y bueno, estaba cortada 122, tuve que trasladarme perdón, ruta 11, tuve que trasladarme por 122 y es impresionante. A partir, pasando, perdón, ¿no?, pero bueno, por ahí no tiene mucho que ver, pero sí. Pasando el arroyo, a partir de la 90, ¿sí?, 92, 122 continúa y es angosta. Y tiene un tránsito, obviamente complejizado, ¿no?, porque estaba cortada la ruta 11. Es impresionante. Y la falta también de espacios públicos, la falta de infraestructura, la falta de un funcionamiento lógico de todo lo que conlleva la red de transporte, con un funcionamiento bueno de los, no sé, de los reguladores de tránsito, que son los semáforos, por ejemplo, que no están coordinados. Bueno, un montón de cuestiones que conllevan a que la ciudad va creciendo sin una regulación, los barrios van creciendo, y por un lado pensar la ciudad de La Plata, que tiene todo, o sea, la problemática del tránsito es por una cuestión de coordinación entre un transporte municipal con un transporte provincial y un monopolio, ¿no?, en la cuestión de transporte. Pero está ordenada, digo, pero hay como lineamientos y cuestiones que se pueden abordar porque la ciudad está planificada. Pero en la periferia me parece, todavía falta y mucho. Y es ahí también donde todas estas cuestiones se podrían, ¿no?, aplicar. Bueno, eso. Gracias. ¿Algún otro quiere hacer algún aporte? Bueno, de ser así, damos por cerradas las jornadas. La pregunta que hacía Chacho es importante. Vamos a ver de qué manera lo difundimos dentro del sitio, o no sé qué sitio, digamos, institucional, para bajar las conferencias, los PDF, los PowerPoint, todo eso lo tenemos, ¿verdad? También. Claro, bueno, ahí vamos a, eso está bien lo que dice Priscila, tenemos los correos de cada asistente por el tema de la certificación y en todo caso los links para bajar los archivos y eventualmente los videos, más el espacio de la cátedra de planificación de la nuestra, que va a también permitir una adecuada difusión. A mí me parece que bueno, que fue una jornada que cumple claramente los objetivos planteados en función de nuestras líneas de investigación en el laboratorio. Y bueno, y que ojalá, bueno, tenemos la presencia de gente de Berizo, bueno, Laura, que la conocemos, docente de la cátedra, y bueno, fortalecer los vínculos, esto que decíamos, mencionaba Chacho y que también lo decía Bortagaray, tenemos que fortalecer los vínculos para poder cogestionar, y ese es un poco el desafío, y para poder dar respuestas integrales, porque si no, la verdad que es muy difícil pensar sistemas que funcionen adecuadamente en estos ámbitos. Pero bueno, de eso se trata esta jornada, el objetivo de esta jornada pasó por ahí, y de eso se trata nuestra línea de trabajo, de investigación, y ojalá que en el transcurso del proyecto podamos arribar a resultados concretos que permitan enriquecer esta discusión. Así que bueno, por nuestra parte, saludos y gracias a todos por la participación.